Raúl Pompeia, 1863-1895, fue un escritor, cronista y periodista brasileño, conocido por su obra única e innovadora para la época en que vivió. Considerado uno de los principales autores del realismo brasileño, Pompeia aportó una perspectiva singular a la literatura de su tiempo al combinar elementos del romance psicológico con la crítica social. Es recordado principalmente por su libro El Ateneo, o Ateneo, publicado en 1888, una obra que marcó la literatura nacional por su profundidad psicológica y su carácter autobiográfico, siendo uno de los primeros Bildungsroman, novelas de formación, en la literatura brasileña. El Ateneo narra la historia de Sergio, un joven de 11 años que es enviado por su padre a estudiar en un prestigioso internado llamado Ateneo, en Río de Janeiro. El libro sigue el desarrollo del protagonista dentro de este ambiente cerrado y competitivo, retratando sus experiencias de crecimiento y los descubrimientos sociales y morales que lo influencian profundamente. El colegio, liderado por el riguroso director Aristarco, es un microcosmos de la sociedad de la época, donde prevalecen las luchas de poder, la envidia y la simulación. Con una escritura rica e introspectiva, Raúl Pompeia construye un panorama realista y lírico de este universo educativo, donde Sergio enfrenta dilemas que lo llevarán a perder su inocencia y a madurar rápidamente. La estructura del Ateneo es compleja, caracterizada por una trama que se desarrolla casi por completo dentro del colegio. La narrativa está impregnada de un lirismo subjetivo que revela el punto de vista del protagonista, y sus impresiones íntimas sobre las relaciones interpersonales y los desafíos que enfrenta. Cada capítulo representa un episodio significativo de su vida escolar, describiendo desde la admiración inicial por el colegio hasta las profundas decepciones que enfrenta. Raúl Pompeia construye una crítica mordaz al sistema educativo y a las hipocresías sociales, utilizando el colegio como una metáfora de la sociedad burguesa de Brasil a finales del siglo XIX. La importancia del Ateneo en la literatura brasileña es enorme. La obra es considerada un hito por su fusión de estilos, combina las características del realismo, con descripciones detalladas y crítica social, con el simbolismo, al usar un lenguaje subjetivo e introspectivo. Además, el libro es una de las primeras novelas de formación de Brasil, siguiendo el proceso de maduración del joven Sergio de manera densa y psicológica. Raúl Pompeia no solo retrata la vida escolar del personaje, sino que también explora temas como la identidad, la amistad, la traición y la lucha por el estatus, mostrando las complejidades del desarrollo personal en un entorno represivo y jerárquico. Para concluir, estas son las 5 principales características del libro El Ateneo de Raúl Pompeia. Narrativa autobiográfica e introspectiva. La obra tiene un fuerte carácter autobiográfico, ya que Raúl Pompeia se basó en sus propias experiencias en un internado. La introspección del protagonista, Sergio, es uno de los elementos que le otorgan al libro una profundidad psicológica única. Crítica al sistema educativo y a la sociedad. El Ateneo es una crítica contundente al sistema educativo brasileño de la época y a los valores sociales, utilizando el colegio como una metáfora para exponer las hipocresías, las competiciones y las injusticias de la sociedad burguesa. Estilo literario innovador. Raúl Pompeia mezcla características del realismo, como la observación detallada y la crítica social, con elementos del simbolismo, al usar un lenguaje lírico lleno de imágenes y simbolismos que reflejan el estado emocional del protagonista. Temática de formación. El libro es una de las primeras novelas de formación de la literatura brasileña, siguiendo el crecimiento de Sergio desde su llegada al colegio, sus desilusiones y descubrimientos morales, hasta su transformación final. Construcción de un microcosmos social. El Colegio Ateneo es un microcosmos de la sociedad del final del siglo XIX, donde prevalecen las luchas de poder, la jerarquía y la simulación. El entorno escolar se describe como un espacio que moldea y deforma el carácter de los estudiantes, reflejando la realidad social de la época. Ese fue nuestro resumen del libro El Ateneo de Raúl Pompeia. Esperamos que te haya ayudado.